Ya empezamos a grabar. Y ya les subo el link para que bajen el diplomita. Así no me olvido. Gracias, Pablo. Por favor. ¿Qué nivel? Bueno, Lore, cuando puedas, Bueno, cuando quieras. empiezo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien. Bueno, hoy sí presenta la guardia de los jueves. Mi nombre es Lorena Clavijo, soy residente de primer año de la Clínica Quirúrgica F del Hospital de Clínicas. Pertenezco, bueno, como ya dije, a la guardia jueves de la emergencia. El día de hoy vamos a presentar un caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 44 años, como antecedentes personales consumidor de pasta base de cocaína. El 25 de agosto de este año es traído por unidad de emergencia móvil en modalidad de clave 1. Este paciente herido de arma de fuego a nivel precordial. Para los colegas que nos acompañan desde el extranjero, la imagen del mapa muestra el traslado que fue desde la Policlínica de Las Piedras en Canelones a la emergencia del Hospital de Clínicas. Aproximadamente tiene una duración de 40 minutos, sabiendo que en modalidad clave 1 se supone que el traslado debería ser mucho más rápido. Durante el traslado, según nos comenta el médico de la móvil, el paciente se mantiene hemodinámicamente inestable, requiriendo de la administración de dopamina. Para hacer recuerdo, la dopamina es un agente adrenérgico que es tanto cronotrópico como inotrópico positivo. A destacar de esto es que desconocemos los detalles en cuanto a la reposición de volumen previo a la administración de dicho agente. Al arribo, el paciente estaba con una vía aérea permeable, a nivel torácico presentaba un orificio, una herida de arma de fuego con orificio de entrada a nivel de quinto espacio intercostal, línea medio clavicular a izquierda, con un murmullo alveolo vesicular presente, hipoventilaba en base izquierda, una saturación de oxígeno de 94%, ventilando al aire. A destacar, no presentaba ingurgitación yugular, no desviación del eje visceral del cuello y no enfisema subcutáneo. A nivel circulatorio estaba con una frecuencia cardíaca de 90 ciclos por minuto, sincrónica con periférico, un pulso radial fino, una frialdad periférica, presión arterial de 70-40, sin sangrados activos y sin otras heridas toracoabdominales. Estaba lúcido con un Glasgow de 15, y del resto del balance presentaba otra herida de arma de fuego a nivel de miembro inferior derecho, con un orificio de entrada en la cara interna del núcleo derecho y salida a la cara externa con pulsos presentes. Portal, estamos frente a un paciente joven con una herida de arma de fuego a nivel precordial, que para recordar, la región precordial se delimita por las líneas medioclaviculares hacia los lados, una línea horizontal que pasa por ambas clavículas hacia arriba, y una línea horizontal que pasa por el apéndice sifoides del esternón hacia abajo. El paciente se mantenía hemodinámicamente inestable, un shock hipovolémico mantenido. Portal se decide comenzar la reposición hidroelectrolítica, activar el código rojo, que es lo que activamos en la emergencia del Hospital de Clínicas, y un traslado de inmediato a bloque quirúrgico. No sé si quieren comentar algo o sigo. Bien. Sí, una cosita que llama la atención, capaz que, porque de Las Piedras al Maciel es más cerca, ¿no? Se ve que no tenían lugar en el Maciel. Bueno, ¿No? nos pasa eso frecuentemente, que muchas veces son clave 1, son heridos hemodinámicamente inestables, que ameritan, por supuesto, de un traslado al centro más cercano. Sí, y Bueno, no hay lugar en el hospital. sí, nos pasa que muchas veces deberían, por ejemplo, bueno, los extranjeros no conocen mucho, pero los de acá saben que, por ejemplo, el Cerro tiene que ir a Maciel, y muchas veces nos pasa de que terminan en el Clínicas. Pero, Sí, bueno. Y viceversa. sí, obvio. Bueno, acá levantaron la mano Guillermo, Daniel Sánchez, Guillermo Valera, Daniel Sánchez y Camilo. A ver, Guillermo. Adelante, Daniel o Camilo. Estos enfermos, el responsable del que recibe, el que atiende el teléfono y dice, mándamelo, no se puede hacer responsable de eso. O sea, no podemos trasladar a un enfermo
en clave 1 40 kilómetros. Este enfermo tiene que llegar al lugar más cercano donde haya block. O sea, no podemos recibir eso. No, te mandamos un clave 1 desde el cerro al clínica. No, no está bien que lo recibamos. No está bien. O sea, conceptualmente este enfermo tiene que llegar al block más cercano. Sí. Entonces no está bien. A veces los enfermos son una suerte de paquete que hay que llevarlo a un lado cualquiera. No. El enfermo tiene que ir al lugar donde se pueda asistir mejor. Entonces no está bien que el que contesta el teléfono así, mandámelo. No es así. Este enfermo tiene que llegar al Maciel o a Casa Galicia, si hay bloque quirúrgico, donde esté el equipo entrenado más cerca que le pueda salvar la vida. O sea que es clave 1 al lugar más rápido y más cercano. Y no hay vuelta. Tiene que ser así, porque si no, perdemos vida. Inclusive una cosa antes de la palabra de Daniel, en Las Piedras hay hospital con CTI y cirujano. Si no sé qué habrá pasado. Pero claro. Bueno, Daniel o Guillermo, el que quiera primero hablar. Dale, Guille. Sí, gracias, Daniel. Bueno, excelente la presentación. Gracias por compartir el caso. Coincido totalmente con lo que dice Camilo, la importancia de este mecanismo de trauma, ¿no es cierto? Una lesión penetrante en el tórax asociada a shock, lo cual puede ser el peor escenario. Lo ideal es operarlo en el lugar más cercano que haya quirófano, pero ahí entra a jugar también otra cuestión que tiene que ver con la formación de todos los cirujanos que se desempeñan en las áreas de emergencia de todos los países. No solamente estamos hablando de Uruguay, en Argentina también. Y esto es algo en lo cual de hace muchos años venimos hablando de la importancia que todas las residencias de cirugía general tengan un capítulo, un programa incluido de cirugía de trauma fuerte, amplio, de forma tal de que el egresado pueda desempeñarse en la emergencia, operando un cuello, un abdomen, pelvis, de forma tal de que el paciente pueda sobrevivir en cualquier parte. A veces ayudado por un ginecólogo, por otro especialista, no siempre con los mejores recursos. Nosotros no tenemos obviamente obligación de resultados porque son pacientes muy graves, pero sí tenemos obligación de medios, utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y esto, bueno, es un paciente que puede ser para operar de pronto en un hospital más pequeño y hacer la toracotomía y hacer lo que esté al alcance del cirujano. Creo que coincido totalmente con Camilo en ese sentido. Ya yendo al panorama de este paciente, creo que sería penetrante en esa zona, con un hemorragia plural, tratando de descartar que el paciente tenga un componente de hemoneumotoras a tensión y haría un IFAS para ver si hay un taponamiento cardíaco como primeras medidas. Habría que ver en este paciente, dado que tiene orificio de entrada pero no de salida, en el tórax, la posibilidad de hacer al menos, simples ahí en la sala de emergencia mientras se lo reanima. No demasiado agresivamente, porque una reanimación con mucho fluido puede elevar la presión, pero puede provocar justamente un resangrado. Creo que es un candidato para reanimación controlada, en el sentido de que tiene pulso radial y que está consciente. ¿Sí? Gracias, Guillermo. Daniel. Sí, siguiendo lo que dijo Camilo, ¿no? Y Guille, a ver, estos pacientes lo ideal es que se haga en el lugar, ¿no? Del incidente, en el hospital donde llegó, porque sobre todo si hay la posibilidad de realizarlo, si hay cirujano y anestesista, lo ideal sería tratarlos ahí. Eso pasa acá también, ¿no? En todos lados. Lamentablemente, en las otras patologías, qué sé yo, nosotros recibimos pacientes con fístulas biliares, fístulas intestinales, colanquitis, pero no es lo mismo. Esos pacientes más o menos pueden soportar un traslado prolongado, ¿no? Claro. Estos pacientes que están en shock, difícil que lleguen en las mejores condiciones, pues ya se va retrasando la asistencia. Y vos ya referido al paciente, yo haría un poquito la diferencia si está en shock hipovolémico o está en shock obstructivo por ahí. No vaya a ser que sea un shock obstructivo más que hipovolémico y ya sea obstructivo por taponamiento, por neumotor hipertensivo, o que tenga una combinación de los dos. No nos olvidemos que por ahí las heridas cardíacas rompe pericardio y el paciente sangra pleura y hace un shock hipovolémico, en algunos casos asociado a obstructivo. Y sí, haría un IFAS si se puede, si no contamos con IFAS, pero bueno, en clínica cuentan con IFAS y de último una RX frente y perfil, y vería también el miembro si no hay compromiso vascular. Con respecto a la reposición, por supuesto no me pasaría mucho con los líquidos, no superar presiones de 90 milímetros de mercurio, por supuesto, y evaluar sobre todo con el FAS y el IFAS, ¿no? Bien, gracias, Daniel. Levantó Pablo Caviglia y después Camilo. Pablo. Bueno, hola. yo teniendo en cuenta, justamente estaba pensando las posibilidades de ese shock
que sea obstructivo o hipovolémico, como estaba mencionando Daniel. Dentro de los obstructivos tenemos la posibilidad de un shock por neumotórax hipertensivo. Entonces, creo que como medida de traslado y sin demorar absolutamente nada, en el lugar creo que le hubiese puesto un drenaje de tórax y ahí ya estaría mejorando tal vez una de las causas de este shock, más que la... Ay, Pablo, pará que te muteé sin querer. Perdón, desmuteate. Lo bien que hiciste. Perdón. No, más que el uso de inotrópicos, la tranquilidad de trasladar al paciente sin un neumotórax hipertensivo. Además, sí, es un traslado lo más rápido posible y todas las dificultades las vivimos diariamente en la emergencia acerca de lo que es la coordinación o descoordinación de los traslados. Ese es un largo tema después a discutir porque no puede ser. Las demoras que ocurren. Sí. No, nada más que eso, drenaje de tórax antes de traslado. Gracias, Pablo. El doctor Donelli, Ernesto Donelli había levantado, después le damos la palabra a Camilo y a Daniel, si les parece. Adelante, Ernesto. Sí, gracias. No, solamente reforzar un poco lo que todos los intervinientes hasta ahora dijeron lo mismo. La verdad que esto tendría que resolverse rápidamente en el lugar más cercano con un cirujano entrenado. La verdad que un traslado de 45 minutos es todo un desafío y realmente puede haber muchos inconvenientes en el camino. Por eso creo que tenemos que tender todos a seguir formando gente y que en la atención inicial, en manejo crítico de las urgencias y las emergencias y en las destrezas de este tipo de actividades, como la toracotomía de emergencia. Algo que comentó Daniel Sánchez también es que justamente esta víctima se comporta como... Estaba pasando el tren. Sí. Esta víctima no sé si me escuchan ahora, se comporta como un shock hipovolémico, shock hemorrágico, pero posiblemente tenga un componente obstructivo, porque sí que si no lo recuerdo, la frecuencia cardíaca estaba en 70. Así que seguramente algún tipo de componente de taponamiento debería tener. Y todo eso también se puede ir solucionando en el camino. De todas formas, acá la prioridad es la toracotomía de emergencia por un cirujano entrenado en trauma y en el lugar más cercano posible. Gracias. Bien, perfecto. Gracias, doctor Donelli. Estaba Camilo y después Daniel. Camilo. No, yo para explicarle un poco cómo funciona a los colegas del exterior acá la cosa en salud pública. En salud pública hay una central de coordinación de enfermos que en general tiene un LEO, ¿tá? Que es una suerte de repartidor de encomienda que manda al enfermo a donde puede. Y a veces el que atiende la llamada no es el cirujano de guardia, es un residente que quiere hacer la toracotomía, que quiere ver heridos, y bueno, y no nos podemos hacer responsables de este traslado. También, digo, rezo por el médico de la ambulancia que lo trajo, ¿no? Porque, digo, también hay que subirse a la ambulancia con un herido de estos. Hay que ser muy guapo. O sea, es un montón de cosas que hay que ir ajustando. Yo les explico para que entiendan más o menos cómo funciona en salud pública la cosa. Y los sinotrópicos en el shock hipovolémico por pérdida sangrienta prácticamente no tienen indicación. O sea, este enfermo hay que hacerle volumen, poquito, hipotensión permisiva, sangre cuanto antes, y todo lo que nosotros sabemos, pero es sistemático que estos pacientes los intuban y le ponen inotrópicos. Entonces tenemos un neumotórax hipertensivo y además paciente con inotrópicos que no le aporta. Bien, Camilo, gracias. Daniel. Sí, yo quería también, muchos de los que están acá deben haber trabajado en hospitales así medio de bajos recursos, podríamos decirlo, o en zonas apartadas, y hay que estar, ¿no?, en el lugar. Lamentablemente hay que ponerse también un poco en el lugar del médico que está ahí, hay que ver qué habrá pasado ese día en el hospital.
qué sé yo, por ahí no había un cirujano, no tenían anestesista, y no nos olvidemos también que Claro. después estos pacientes van a una recuperación, porque muchas veces en ese hospital no cuentan con los medios para recuperar. Hay que tener también presente eso y ponerse en el lugar del colega que está ahí. Yo trabajé casi un año a 180 kilómetros de la capital y era yo y el anestesista y no teníamos y un ginecólogo. Entonces por ahí hay que ver también esa parte, ¿no? de la derivación y tener un poco presente todas esas condiciones que rodean al médico que recibe el paciente en ese lugar, ¿no? Exacto. Sí, eso es muy cierto. Muchas veces pasa, y sobre todo en Las Piedras, en Canelones, muchas veces no hay ni anestesista o a veces no hay cirujano. Puede ser explicado por eso el tema. Bien. Bueno, ¿cómo siguió, Lorena? Contanos. Continúo. Para aclarar capaz un Dale. poquito, el paciente no estaba en Hospital de Las Piedras, fue recibido en una Ah. policlínica. O sea, contamos con muchísimos menos recursos. Claro. Y muchas veces lo que nos pasa, que en realidad cuando nos plantean un clave 1, no es que te dan opción, sí a veces se le dice a la coordinadora, mirá, tiene tal lugar más cerca por el paciente, pero no te dan opción de decir no. Muchas veces Claro. cuando te llaman, te están avisando de que el paciente ya está yendo en clave 1. Claro. No es que va a salir, ya está en camino. Sí, Lorena, pero es verdad eso, totalmente de acuerdo con lo que decís, pero deben haber, por eso te digo, de la policlínica esa de Las Piedras, en vez de llevarlo al hospital de Las Piedras, yo trabajé en Las Piedras, como cirujano, tenés las condiciones como para hacer. Ahora hay CTI, igual que en Canelones, se ve que en ese momento, justo ese día, no tendrían anestesista o Algo cirujano. sacarías. Claro, y el otro que es lo menos lejos, el Maciel, capaz que tampoco estaban las condiciones, y van medio como... Aparte del hospital de clínicas es al último que le piden porque no está dentro del sistema, acordate. Entonces se ve que estaba complicada la cosa. Bueno, Guillermo, levantaste la mano, después Camilo. Guillermo. Y no, brevemente una pregunta. En ese momento estaban mencionando que se decía el traslado a bloque quirúrgico. ¿Se pensó en ese momento en colocar un drenaje pleural con la intención de mejorar un poco la condición, o lo más que se pudiera, la condición del paciente hasta que se operara? Y con respecto, si habían pensado en ese momento al uso de la ecografía o de placas para, más que nada, decidir si aparte de operar el tórax, fuera necesario de pronto operar el abdomen, si en la ecografía había líquido negro en el abdomen o en una placa se ve que hay una bala en proyección abdominal. Lorena, a ver si le puedes contestar eso. No se planteó la colocación de un drenaje pleural en la emergencia. Sí, bueno, después lo voy a comentar que se colocó en bloque quirúrgico, pero no, en la emergencia no. ¿Y le hicieron FAST? Yo no recuerdo, no lo puse, no recuerdo la historia, no sé si estaba. Yo creo que si no estaba es porque no le hicimos FAST. Está perfecto. Bueno, bien. ¿Camilo? No, otra cosa con el clave 1 son los recursos, porque llaman en clave 1 y el cirujano llama al hemoterapeuta, queda toda una expectativa armada, el blog para si hay otros enfermos, y capaz que a los 20 minutos el enfermo no ha llegado, no hay respuesta de la coordinadora. ¿Qué pasó? ¿Falleció en el camino? ¿Lo seguimos esperando? Y hay una cola de enfermos para operar. Entonces digo, hay que definir bien si el clave 1 es clave 1 o más o menos viene en sillita, porque este enfermo puede llegar en sillita perfectamente, ha pasado. Clave 1 viene en silla, tranquilo, caminando, no hay ningún problema. Entonces todos los recursos están pendientes de ese clave 1, recursos que se necesitan para otras personas. Otra cosa que les voy a preguntar, ¿esta herida es tóraco-abdominal? Porque está en el límite, me parece. Es una herida que está en el límite, me parece. ¿O es torácica pura? Lore, lo que pasa es que no le hicieron... Decile, Lorena, a ver, perdón. No, que la interpretamos como una herida torácica, porque muestra la imagen, viene en la línea mamilar. Claro. Ajá, pero está en la mamilla, ¿no? Está ahí, en la mamilla, o sea, en el límite, ¿no? Sí, pero viste que lo que cuenta Lorena no le hicieron, lo subieron directo a blog. Porque lo Está vieron perfecto. Está perfecto, pero perfecto, me parece bien, pero digo, creo que conceptualmente una herida que está algo por debajo de la mamila ahí
Podría ser toracoabdominal. Por eso que Guillermo estaba tan preocupado por el abdomen también, o tampoco tenemos salida, ¿no? No hay orificio de salida. Sí. Entonces, pues la Exacto. bala puede estar en el cráneo, la bala puede estar en el cráneo, o en el abdomen, o en la pelvis, o en cualquier lado, ya sabemos eso, ¿no? Sí. Bueno, era eso, ¿no? Bien, gracias, Camilo. Lorena, a ver cómo siguió. Bien, sigo. Bueno, comentando un poquito en cuanto a la incidencia relativa de las lesiones cardíacas en trauma penetrante de tórax, tiene una incidencia aproximadamente un 40% tanto para ventrículo izquierdo como derecho, de un 17% para aurícula derecha y menos de un 3% para la aurícula izquierda. En cuanto a las indicaciones de la cirugía, bueno, como comentamos, un herido de arma de fuego en región precordial, inestable. En cuanto a las directivas y la táctica, bueno, planteamos una toracotomía anterolateral izquierda, identificación de las lesiones causantes de sangrado, actuando en consecuencia, realizando una correcta hemostasis. Bueno, del intraoperatorio, como mencioné, realizamos una toracotomía anterolateral izquierda. Una vez abierta ingresada a la cavidad pleural, se evidencia abundante hemotórax con coágulos, los cuales se extraen y se aspiran. Se identifica, como muestra la imagen y el video, video no es una tan buena calidad. Se identifica una lesión a nivel de pericardio. Uh-huh. A ver. En el Estaba siguiente taponado, Lorena, estaba con un taponamiento. Bueno, en este siguiente video lo que realizamos es una apertura longitudinal del pericardio, respetando el nervio frénico izquierdo. Se observa un hemopericardio moderado, el cual se aspira, identificando una herida aproximadamente 1 centímetro de diámetro en el ventrículo izquierdo, sin sangrado activo y que no impresiona comprometer el espesor de la pared muscular. Por tal se realiza una rafia con puntos separados de ProLN 4.0 y una aproximación del pericardio con puntos también separados de Vicril. Para Lore, una pregunta. Sí. Ahora te doy la palabra, Pablo. Para Guillermo, Daniel, para los que más saben, para Pablo, Cabilia. Este paciente llega, Folo también, pregunto, llega así en ese estado de shock. Vos dijiste, Guillermo, drenaje y FAS. Toracotomía en el lugar, ahí en la emergencia, en la bahía o en el shock room, como le dicen, depende, o en el área de reanimación, no tiene indicación. Este paciente no es el paciente para toracotomizar de emergencia sin subirlo a block, 17 pisos lo subimos. No sé, Guillermo, ¿qué les parece? Perdón, sí, bueno, son pacientes muy dinámicos, a veces en pocos segundos cambian, por eso inicialmente yo coincido con lo que recién estaba mencionando en el chat Pablo Babul con respecto al plan general de que uno intenta mejorarlo al paciente, pero uno siempre trata de evitar en la medida de las posibilidades una toracotomía en la sala de emergencia, porque siempre no es lo ideal, no es como hacerlo en quirófano y es desventajosa la situación, pero bueno, a veces es apremiante. Entonces uno, con la reanimación controlada, con la colocación del drenaje pleural, mientras hace la ecografía, busca mejorarlo al paciente, pero puede pasar que el paciente, lejos de mejorar, puede pasar que empeore, o puede pasar que en ese tubo de tórax que pusimos surja una hemorragia cataclísmica. Claro. El paciente uno lo está viendo por ecografía, cómo el corazón se va quedando desfalleciente. Bueno, eso entonces podría ser el escenario para una toracotomía en sala de reanimación, más siendo un hospital como el de ustedes o el nuestro, donde el quirófano está lejos. Claro. Bien, Guillermo, y un poco algo que ya más o menos todos más sabemos. Siempre vos, por ejemplo, ponés siempre el drenaje de tórax antes de abrir el tórax, ¿no? Siempre primero el drenaje, ¿no? Excepto que el paciente, por ejemplo, si puede ser directamente la toracotomía en la sala de reanimación. Perdona que se entrecortó, no se escuchó la voz. Hubo como un... Y decía que la colocación del paro, está en el paro cardíaco, bueno, entonces uno sí directamente empieza con... Ahí va, bien, bien. Bueno, cuando hay Pablo, bien, Pablo Cabilia. ¿Sí? Sí, ¿se escucha? Sí. Me parece que esto es una situación totalmente excepcional lo que estamos viendo, porque si bien hemos presentado muchas heridas cardíacas, la mayoría son heridas por arma blanca.
una herida por arma de fuego a nivel Exacto. cardíaco excepcionalmente llega a la emergencia porque se mueren. Exacto. Entonces, creo que acá hay que pensar incluso por qué está vivo este paciente, por qué no se murió. Claro. Y lo otro es, a propósito de eso, no quedarnos simplemente como seguimiento posoperatorio, si es que vive este paciente, con que reparamos el miocardio, porque pueden haber lesiones No te escuchamos, Pablo. Hay un ruido. Repetí, Pablo, por favor, que se... No, que no podemos olvidarnos después en el seguimiento posoperatorio de descartar lesiones valvulares o otro tipo de lesiones intracavitarias, porque este paciente probablemente los tenga, a menos que haya sido una herida de arma de fuego en la punta del miocardio. Pero si es intracavitario o transcavitario, puede haber dejado algún otro tipo de lesiones. Gracias, Pablo. Daniel. Sí. Juan Carlos estaba antes, creo. Perdón, Juan Carlos. No, un poco lo que decía Pablo, ¿no? Esto llama la atención de que un herido de arma de fuego a nivel precordial llegue vivo, ¿no? O sea, realmente cuando el hallazgo intraoperatorio es básicamente esta bala seguramente es tangencial. O sea, no creo que hay que descartar las otras lesiones a nivel del sector cardíaco y seguramente eventualmente con otro compromiso de otras cavidades. Y lamentablemente muchas veces no realizamos el FAST en tiempo y forma. Yo creo que llegar a la cirugía con un FAST hecho en puerta de emergencia es sumamente importante. Hay lugares que no lo tienen, pero bueno, se deberá de preconizar que la utilización del mismo es absolutamente de primer orden, ¿no? O sea, llegar a una cirugía de emergencia, como en este caso, con un FAST hecho, cambia la cosa. Digo, por lo menos es una herramienta muy importante a considerar. Y a exigir al sistema de salud que todos los hospitales que reciban este tipo de enfermos poder contar y por supuesto que entrenar a la gente más joven, ¿no? A los residentes. Gracias, Pablo. Daniel. Sí, Pablo, con respecto a lo que preguntaban, ¿no? de la toracotomía en la sala de reanimación, más o menos con lo que dice Guille, hay que depende mucho del lugar en donde estamos y del hospital, a cuánto está el quirófano, porque uno, a ver, bueno, la mayoría hemos hecho toracotomía en la sala de reanimación, pero no es lo mismo hacerlo en quirófano, en un ambiente estéril, llevar al paciente después con el tórax semicerrado al quirófano, y otra cosa, intubar estos pacientes, que no llegaba a un taponamiento, pero los pacientes taponados por ahí uno los intuba, y en el momento de la intubación hace la parada cardíaca, ¿no? Por el aumento del retorno venoso, aumento de la presión de las cavidades, y se paran en ese momento. Muchas veces hay que estar listo, prácticamente con el campo hecho antes que el anestesista lo intube, porque se nos puede llegar a parar. Y lo que dice Pablo, a mí me preocupa el recorrido de la bala, porque está bien, lesionó el pulmón, y cómo llegó a lesionar el corazón sin perforar, y dónde está el proyectil, porque sería importante saber eso, no vayan a haber otras lesiones asociadas intracardíacas, como decía Pablo, hay que ver el calibre también, por ahí. La verdad no me preocupa la trayectoria del proyectil y lesiones secundarias intracardíacas. Bien, gracias, Daniel. Una pregunta antes de darle la palabra a Santiago, a Daniel, que es cirujano cardíaco. La bala que queda en el espesor del miocardio, que a mí me ha pasado, ¿qué le haces eso? No, yo ahí lo cerré y sí, ¿le sacás la bala? Los proyectiles intracavitarios, proyectil o cuerpo extraño, sobre todo, bueno, depende de la cavidad, pero si está intracavitario, te puede hacer un embolismo o puede quedar metido ahí. Pero en el espesor del miocardio, te digo. En el espesor, yo no le hago, si estoy seguro que está en el espesor, yo no le hago nada. Sí le doy un punto. Si puedo, le doy un punto.
si puedo. Ahí está, de medio cuestionado, y otro que no le hacen absolutamente nada. Si no está sangrando lo dejan ahí, pero yo si puedo le doy un punto. ¿Por qué? Porque por la contracción cardíaca por ahí se puede soltar, puede hacer un pseudoaneurisma posteriormente, y si está intracavitario corremos el riesgo de que haga una embolización. Y la de las cavidades derechas, entre el 10 y el 15% migran al pulmón, muchas quedan metidas ahí por todos los músculos papilares y las cuerdas tendinosas que quedan enredadas ahí, después se trombosan y quedan fitas. Pero no me preocuparía mucho cuando la bala o el proyectil está en el lado derecho, sí más en el lado izquierdo, que puede llegar a embolizarlo y hacer una isquemia en algún lado. Bien, muchas gracias, Daniel. Pablo, Santi, que levantaste... Sí, dime. Lo de dejar el proyectil y dar el punto es particular mío, ¿no? Repito, eso es bastante discutido. Algunos no los tocan, si la herida no sangra incluso no le dan punto, pero yo sí si veo que cada caso es muy particular, pero si veo que está abierta o babea la herida, yo sí le doy los puntos. Bien, muchísimas gracias. Buen aporte ese. Santi. Ya, ¿cómo les va? No sé si tengo prendido el video, pero me escuchan igual. Sí. ¿Me escuchan? Sí, dale, te escuchamos. Ya, algunas cosas para aclarar. Yo estuve ahí yo era el grado 3 de la guardia esa. Se hizo sí una ecografía en la sala de reanimación que no mostraba absolutamente nada en el abdomen. ¿tá? Sabíamos que tenía ocupada la cavidad pleural izquierda. Se cuestionó si poner un tubo de tórax ahí o llevarlo inmediatamente a bloc, y lo llevamos por el hecho de que el traslado a 19 demora, y no es lo mismo, como bien dijo Daniel, hacer una toracotomía en la sala de reanimación que hacerla en el bloque. Por eso fue que decidimos, sabiendo que el abdomen no tenía sentido, el balance que hacíamos nosotros es que tenía algo en la cavidad pleural izquierda y probablemente tuviera una lesión cardíaca, fue que lo llevamos derecho, bloque quirúrgico al piso 19. Cuando se hace la toracotomía, lo que encontramos a nivel cardíaco, que esto probablemente explique por qué este paciente está vivo con una herida de bala. Se escucha entrecortado. Sí, se entrecorta un poquito, Santi. Ahí. A ver. Ahora que voy a... Lo que ahí me escuchan ahí un poco mejor. Sí, sí, sí. Lo que se encontró en el intraoperatorio cuando se hace la toracotomía es que tenía un pericardio con sangre, no estaba en un taponamiento evidente, y lo que sí vimos una herida, como dijo el Folo, que probablemente eso explique la evolución de este enfermo, era una herida tangencial que comprometía, te diría, que la mitad del espesor total del ventrículo derecho. No, nosotros cuando lo examinamos no le veíamos que saliera sangre de la cavidad cardíaca, como que si estuviera respetado el endocardio y las fibras musculares más internas del corazón. Sí había un poco de sangre en el pericardio, y sí había sangre y lesiones pulmonares en el tórax derecho, en el tórax izquierdo. Pero yo creo que eso explica un poquito la evolución de este enfermo, ese trayecto tangencial que no comprometió todo el espesor del parénquima cardíaco. Sí, ahí puso Daniel, sí, laceró el ventrículo izquierdo, pero no lo perforó. Mirá, claro. Sí, exactamente. Eso fue lo que nosotros interpretamos cuando vimos la lesión. Sí tenía lesiones a nivel pulmonar, y lo único que agregué a la historia que presentó muy bien Lorena es que tenía sí un IFAS que no mostraba nada a nivel abdominal, que eso se hizo en la sala de reanimación. Bien, de bien. Excelente, Santi, gracias. Camilo y después Manuel López. No, yo quería preguntarle a los que más saben, porque esta es la segunda vez que presentamos este tipo de lesiones, que tiene una herida del miocardio, pero que no comprometen la cavidad. ¿Tá? ¿Cuál es la conducta? ¿Se cierra? ¿Tá? ¿O si no sangra no se hace nada?
¿cuál sería la conducta? Me tocó vivir Ahí, solo una de estas. Camilo, ahí te había dicho Daniel que te contesta tu pregunta. Eso es muy discutido. A ver, corregime, Daniel, si le digo bien o mal. Daniel Sánchez, por ejemplo, cierra, no, le da un puntito. Algunos dejan, por ejemplo, si quedó la bala en el espesor, no le hacen nada, que es medio discutido eso. Sí, Camilo, yo particularmente lo cierro, le hago un punto, 2 puntos, depende del tamaño, pero yo no, pero es discutido, por ahí otros tienen otra conducta, pero no me cuesta nada darle un punto. Bien. Gracias. Bueno, Manuel López, Guillermo y Juan Carlos. Manuel, hola, ¿qué tal? Manuel López. Bueno. ¿Me escuchan? Guillermo. A ver. ¿Me escuchan? Sí, Manuel. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Con respecto a la toracotomía nasal de reanimación, todos sabemos que es compleja, difícil, necesita las condiciones ideales para hacerla, pero si la unidad quirúrgica queda un poco distante o queda en el último piso o distante, hay que subir un elevador. Salvaría muchas vidas si se hace una toracotomía de emergencia nasal de reanimación rápida, se introduce el dedo, se taponea el orificio cardíaco y el cirujano va junto con el paciente directo a la unidad quirúrgica y el paciente se ha salvado muchas vidas en ese aspecto. Eso es lo que quería. Y lo otro es que siempre en heridas cardíacas hay que hacer una luxación del corazón y revisar como una cavidad, revisar siempre la cara anterior, posterior y todo lo demás el cierre del pericardio fue correcto. Siempre se debe cerrar el pericardio para evitar una luxación posterior del corazón y todo lo demás. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Bienvenido. Gracias. Bueno, Guillermo. Sí, no, bueno, un tema muy interesante lo que está preguntando Camilo, porque es un tema controvertido. Hay algunos que dicen que si no está sangrando no toman ninguna conducta porque uno puede provocar más daño, pero mi experiencia es igual a la de Daniel. Hemos visto resangrados tardíos, algunos de ellos fatales, así que creo que hay que evaluar cada caso en particular. Una cosa es una lesión pequeña donde uno puede afrontar los bordes sin tensión, eso generalmente se ve con los proyectiles de más bajo calibre. Ahí creo que coincido con Daniel de agregarle puntos para asegurarnos al paciente que no haya ningún incidente postoperatorio, pero no ha pasado también de lesiones con proyectiles de más alta velocidad, donde hay una pérdida de más ancha, un sector más amplio de la pared del miocardio, y ahí se hace imposible hacer una sutura borde a borde porque queda muy tenso, se desgarra, y ahí sí que uno provoca más sangrado con la lesión, ahí es donde uno empieza a plantearse cosas más complejas, y eso ya es más dudoso todavía, si agregarle un parche de pericardio o un parche de prótesis, que alguna vez lo hemos hecho, pero que eso también depende cómo esté el paciente en ese momento, depende si va a tolerar esas maniobras que llevan más tiempo, y depende de la ubicación de la lesión. No ha pasado, por ejemplo, de tener una lesión así tangencial amplia en la cara posterior, es muy difícil poner un parche ahí atrás sin mover demasiado el corazón, la luxación que recién mencionaba el doctor Manuel López, y también complicarlo al paciente. Así que bueno, realmente cada caso es diferente, ¿no? Hay que tener en cuenta, creo, todos estos criterios. Gracias, Guillermo. Antes de darle la palabra a Pablo y a Juan Carlos, una pregunta, Guillermo, que no me quedó. Vos, te pregunto si vos le pones el drenaje en la emergencia, ¿no? Y te viene 1,5 litros ahí mismo lo toracotomizás, ¿sí, no? Todo depende de la condición clínica, porque hay pacientes que de pronto se drena una hemotoras grande y mejoran. Claro, bueno, ahí sí. A veces hemos terminado con tomografía con esos pacientes, como decía Pablo Baúl hoy, porque la bala, bueno, cruzó el mediastino, uno quiere tener un panorama mucho mejor de todas las lesiones para no emitir nada. Depende de la condición hemodinámica. Pero en el caso del paciente que vos lo drenás, si está chocado y te viene 1,5 litros, lo toracotomizás, ¿no? Sí. Sí, la experiencia que hemos tenido en casos son minimalistas las maniobras que uno puede hacer. Puede llegar a drenar un taponamiento, colocar un packing, a veces hasta clampear el pedículo pulmonar. No se puede hacer mucho más en la sala de emergencia, con los problemas de luz y de logística, claro. Pero en el quirófano hasta lejos creo que es una opción a considerar, como decía el doctor López, para salvar vidas. Exacto. Bien, muchas gracias, Guille. Pablo. Sí, más que un comentario, una pregunta en general. Este paciente, suponemos que ya lo tenemos estabilizado con esa herida tangencial que tenía a nivel pulmonar y miocárdica.
cerramos y nos vamos, o nos cuestionamos dónde está el proyectil, si pasó para el emitor derecho o hacia el abdomen, y solicitamos una radioscopía intraoperatoria. Buena pregunta. Juan Carlos, ¿vos querías decir? Sí, nosotros, pienso un poco como Pablo, será porque llevamos años haciendo la guardia juntos y decís, bueno, no tenés una placa de tórax de la sala de reanimación en la puerta, pedís que suba el radiólogo y que te haga una radioscopía, o si no, pasarle el arco en C, a ver dónde está ese proyectil, si está del lado contralateral, si ha sido transfixiante total del mediastino, o si está abajo, ¿no? Digo, en abdomen, más allá de que lo que contaba Santi, que le hicieron la ecografía y no vieron nada en puerta. Sí, esa es la duda, ¿no? Y uno de los elementos que a nosotros nos pasó fue que encontramos una lesión muy similar a esta, pero con un miocardio sangrante, dábamos algún punto y se desgarraba, y lo único que intentamos hacer fue, bueno, a ver, acción local de ácido tranexánico, yo qué sé, no está en ningún lado, pusimos unos parches de estos apósitos biodegradables embebidos en transamina, lo dejamos ahí, y milagrosamente paró a los pocos minutos. O sea, este tipo de lesiones son totalmente infrecuentes, y la mayoría de esos enfermos no llegan al hospital. Eso es lo que quería resaltar. Simplemente eso. Gracias, Polo. Daniel. Perdón, porque en esa lesión tangencial hay una falta de tejido, de miocardio. Ese es el tema, no es una herida punzante que uno la aproxima. Claro. Es como un escalpe. Ese es el Claro. problema. Gracias, Pablo. Daniel. Sí, lo que pregunta Pablo es bastante complicado y tomar la decisión ahí, ¿no? Nosotros, por lo general, si podemos, toda la herida de bala o proyectiles le hacemos una radiografía en la sala de reanimación. Tenemos un equipo de rayos solo para reanimación, entonces nos da esa posibilidad. Pero intraoperatoria, si no tenemos la trayectoria, depende mucho, yo creo, de la estabilidad del paciente, ¿no? Por ahí el paciente hemos reparado la herida, pero sigue en bajo gasto, o sigue hipotenso, está con inotrópicos. Lo ideal sería sacarlo rápido del quirófano y después hacer la placa en quirófano. Otra cosa que se puede hacer es, no en la lesión del ventrículo izquierdo, pero en la del derecho, si sigue sangrando y no podemos controlar la hemorragia, de último un packing, sacar el paciente con el esternón o la toracotomía abierto y controlar al paciente en el postoperatorio y volverlo a llevar. Muchas de estas heridas, cuando hay pérdida de sustancia, no hablamos de lesiones tangenciales así como este tipo, pero cuando hay pérdida de sustancia, y a pesar de que damos punto, no podemos pararla, hay varias cositas. Por supuesto que tenemos que contar con los recursos. Lo que se puede hacer es llenar el pericardio, llenar la superficie del ventrículo con histoacril o en su defecto cianocrilato, como el nombre comercial es la gotita, por lo menos que en Argentina, poner el parche y pegarlo ahí. Eso se hace en las lesiones postinfarto, cuando hay rotura cardíaca postinfarto, se puede llegar a hacer eso. Y de última, lamentablemente, ese tipo de lesiones van a necesitar circulación extracorpórea, ¿no? Pero bueno, hay que disponer de todos los medios para poder solucionar. Son lesiones graves y sobre todo en pacientes añosos, que el miocardio es bastante frágil. Uno da el punto y se queda con pedazos de miocardio en el portaaguja, ¿no? Son lesiones bastante graves y con un alto índice de mortalidad. Gracias, bien. Gracias, Daniel. Manuel López levantó la mano y si puede, Manuel, si le parece, seguimos con Lorena. Manuel. Ok. Nosotros actuamos acorde a las condiciones que tenemos. Sí, efectivamente, si podemos hacer una radiografía en el salón de operaciones, después de haber reparado la lesión, el paciente se ha estabilizado hemodinámicamente, se hace y se comprueba. Si no se puede hacer la radiografía porque estamos en condiciones de bajos recursos, que no se puede hacer la radiografía, por ejemplo, en una situación de guerra, en conflicto, y la anestesista te dice, no, hay presiones intratorácicas que continúan elevadas, ausencia de disminución de muy vesicular en el lado contralateral, lo mejor es poner un tubo de drenaje en el emitor contralateral de la lesión y basta. Y revisar el diafragma. Si el diafragma
está lesionado, hay algún agujero en el diafragma, hacer una laparotomía. Gracias. Bien. Muchas gracias, Manuel. Manuel, ¿de dónde eres? ¿De Cuba? Sí, soy cubano y trabajo en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Bien. Colega de Carlos. Bien, Pero bienvenido de nuevo. Pero vivo en España. Bien, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por el aporte. Gracias. Bueno, ¿quién había levantado? Santiago había levantado, pero Santi, si te parece, seguimos con Lorena o querías aportar algo que vos estuviste ahí. Santiago, Cubas. Bueno, seguí, Lore. Bien, bueno, a nivel pulmonar izquierdo se evidenció, como muestra la imagen y el video, lesión transfixiante tanto del lóbulo inferior izquierdo como de la língula. Ya la imagen ahí se está señalando con la disección. Bien. Tenemos otro video en el cual se ve también las lesiones pulmonares. Lo que se procede es a nivel del lóbulo inferior izquierdo y en una herida de la língula a realizar una rafia con una sutura continua con Micril 3.0. En língula presentaba una herida aproximadamente 2 centímetros de diámetro con destrucción del parénquima pulmonar circundante y con una importante fuga aérea. Por lo que en esta herida se realiza a nivel de la língula una resección atípica, utilizando una máquina de sutura lineal cortante con carga violeta, como ahí se muestra la imagen, y luego se procede a la colocación de tisel, tanto en la línea de sutura como en las rafias. Bien. En este último video, lo que se evidencia es que hay un sangrado detenido, es decir, que se logró una correcta hemostasis y hay una adecuada expansión pulmonar sin fuga aérea posterior. Por último, se procede a la colocación de un drenaje pleural, sacado de 20 French, sacado por contrabertura en séptimo espacio intercostal, línea axilar media. Bueno, del intraoperatorio a destacar, como muestra el monitor, el paciente se mantuvo hemodinámicamente estable, con una frecuencia cardíaca 80 ciclos por minuto, una presión arterial de 150 y una saturación de oxígeno de 97%. Durante el intraoperatorio concurre el equipo de hemoterapia a valorar el paciente, dado que presentaba una primera hemoglobina de 9 gramos de decilitro y mantuvo una hemodinamia estable, deciden no realizar una reposición con glóbulos rojos y indican 1 gramo de ácido tranexámico a pasar en 8 horas intravenoso. En el posoperatorio inmediato se logra una actuación exitosa, el paciente se mantiene en sala de recuperación anestésica hemodinámicamente estable, sin insuficiencia respiratoria, no requiriendo el ingreso ni a una unidad de cuidados intermedios ni intensivos, y por tal cursa en sala de cuidados moderados. En la evolución, el seguimiento es acompañado por el equipo de cirugía de tórax del hospital. El paciente se mantiene siempre en sala de cuidados moderados, hemodinámicamente estable, con un dolor controlado con analgesia intravenosa, sin insuficiencia respiratoria. En cuanto al drenaje pleural, mantiene un gasto escaso seromático y el mismo se retira el 7º día del posoperatorio. Lore, perdón que te interrumpa. Pregunta Pablo Caviglia dónde quedó la bala. Y ahora levantó la mano, mirá. No, perdón, yo siguiendo más o menos bueno, ahora la veo. Sí. Te adelantaste, Pablo. No, pero siguiendo un poco lo que decía el colega de Cuba, imagínense que estabilizamos al paciente, pero que la bala esté en el abdomen. ¿Tenemos que hacer la laparotomía en el mismo acto? Claro. Y sí. Esa es un poco creo que es un tema interesante para discutir entre nosotros. Si haber terminado ahí, concluida la cirugía, sin saber dónde está la bala y mandarlo a CTI, o profundizar un poco más una vez estabilizado y tener la certeza de que no está en la cavidad abdominal. Pues si está en la cavidad abdominal, creo que estabilizado tenemos que hacer una laparotomía. No sé si están de acuerdo. A continuación, en el mismo acto.
Y Pablo, y no una laparoscopía, ¿no, Pablo? Porque la inestabilidad hemodinámica que tiene, y una laparotomía. Buena Vino muy pregunta. mal el paciente y lo han salvado. Claro. Eso es una cosa muy importante. Pero de no quedarnos cortos y Claro. mandarlo a CTI con una herida perforante visceral. Esto es un Pablo, tema de discusión. Sí. perdón que no puedo levantar la mano porque no sé bien cómo es, pero yo estuve en la cirugía y quise hacer unas aclaraciones que ya las aclaró Santiago previamente a mí, así que eso lo dejo por ahí. También en el FAS que hicimos previamente no veíamos nada de sangrado a nivel abdominal, Claro. eso ya nos dejaba más tranquilos para ir directamente al tórax en el bloque quirúrgico, y no Claro. veíamos un gran neumotórax como para colocar un drenaje abajo. Entonces, como el paciente había soportado un traslado bastante prolongado, el paciente estaba Ahí bien, va. pensamos en hacer todos los procedimientos en bloque quirúrgico, eso por un lado. Después lo otro, con respecto al trayecto de la bala, el hematoma que generaba la bala era un trayecto más bien anteroposterior y veíamos en la pared posterior del tórax donde penetraba la bala a nivel del tórax. Por eso nos seguimos buscando y vimos un diafragma totalmente indemne. Y está muy bien la pregunta que hizo Camilo al principio. Yo insisto que quise tratar de levantar la mano, pero hasta ahora estuve buscando el método y no lo encontré. Por eso me metí medio de atrevido y capaz que había mucha gente antes que yo para hablar. Pero recordar siempre cómo son las formas de las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Ahí tenemos que sospechar, aunque no hayamos visto en el FAS ni nada, que haya una lesión abdominal. Pero en la cirugía íbamos a buscar a ver si habíamos algún tipo de lesión en el diafragma para eventualmente hacer una laparotomía o ver cómo venía el paciente. No vimos ninguna lesión en el diafragma y vimos que la bala seguía un trayecto más que nada antero-posterior, no cruzaba la línea mediastinal y bueno, y al ver ese hematoma ahí contra la pared muscular, definimos dejar por ahí que no iba a tocar ninguna estructura más de la que ya habíamos visto previamente. Por eso no hicimos ningún elemento más para buscar la bala en el intraoperatorio. Bien, Clarísimo. bien. Bueno, gracias, Ulises. Ulises Parada es el grado 2 de la guardia, que está con Santi y con Lorena. Camilo, levantaste la mano. No, yo para aclarar un poco, porque también hay gente que no es cirujano. Entonces, digo, las balas, lo que importa es el trayecto, no se busca el proyectil en sí. O sea, nosotros buscamos el proyectil para saber el trayecto y los órganos que pueden haber comprometido, pero no para buscar el proyectil en sí. Claro. Otra cosa, sería bueno contar con un perfil de esa placa. Exacto. Obviamente que si el diafragma izquierdo está lesionado, ya me aclaró Ulises que no, hay que repararlo por el riesgo de hernia, ¿no? Exacto. Bien, Camilo, gracias. Daniel, levantaste la mano, Sánchez. Sí, con respecto a lo que pregunta Pablo, es bastante particular cada enfermo. Por ejemplo, si este paciente dice, tenemos un FAS abdominal, un FAS negativo en abdomen, y por eso yo vuelvo al principio, por ahí lo ideal es llevarlo al paciente, sobre todo en la herida de arma de fuego, con una idea por dónde va el proyectil, como decía Camilo, más que dónde está, bueno, uno busca dónde está para saber la trayectoria, pero llevarlo con un frente y un perfil, yo creo que es por ahí bastante importante para no tener estos inconvenientes intraoperatorios. Ponerse a hacer una radioscopía intraoperatoria, un frente, un perfil, hasta que viene el arco en C, por ahí no está el técnico, se demoran, movilizar el arco, los quirófanos por ahí son chicos, bueno, una serie de cosas intraoperatorias. Por eso yo sé que hay muchos pacientes que uno no le puede hacer un frente y perfil en el área, en la sala de reanimación, por las condiciones hemodinámicas, pero lo ideal es tener un mapeo previo antes, porque, bueno, esto ya lo hemos discutido otras veces, llevamos al paciente a tomógrafo, no lo llevamos, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué no nos sirve? Y hay pacientes y pacientes, pero si durante el procedimiento encuentro un proyectil dentro de la cavidad abdominal y lo estoy operando el tórax, evaluaría la condición clínica del paciente. Si el paciente está clínicamente estable, hasta por ahí una laparoscopía, ¿no? Ahora, si está inestable y estoy con líquido libre dentro de la cavidad abdominal, o le hago otro FAST intraoperatorio, es bastante particular y bastante difícil de responder la pregunta de Pablo, ¿no? Creo yo. Bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, Lore, ¿cómo siguió?
Continuamos. Bueno, las dos radiografías, que es a las 48 horas del posoperatorio y el día que se retiró el drenaje pleural, es para mostrar más que nada la expansión pulmonar y que el paciente continuó bien, y por eso está el 7º día del posoperatorio es que se retira el drenaje pleural. Bueno, del resto de la valoración, volviendo al principio, recordando que también tenía una herida de arma de fuego a nivel del miembro inferior derecho, se realiza una radiografía que no evidencia trazos de fractura y un ecodoppler arterial sin ninguna alteración en los flujos. Por tal, dado que el paciente tiene una muy buena evolución en sala, a destacar que el paciente en ningún momento requiere de un ingreso ni a cuidados intermedios, ni a cuidados intensivos. El paciente siempre cursa en sala de cuidados moderados, que es algo que también a nosotros nos llamó mucho la atención. El 2 de septiembre, al otro día del retiro del drenaje pleural, se otorga el alta a domicilio. Bien. O sea que otro muchacho que se salva. Se ve que era muy malo porque toleró el traslado, el balazo en el miocardio y bueno, bien. Perdón, Pablo. Sí. No sé si estoy muy reiterativo con el tema. Mostraron ahí una placa de frente donde se ve la bala, ¿verdad? Sí. ¿Algún comentario de eso? ¿Dónde, de vuelta, dónde está? ¿Está en el tórax o está en el abdomen? Y si está en el abdomen... Ulises dijo algo. A ver, Ulises, a ver, decime, porque... Vimos el orificio en la pared posterior del tórax, o sea, entraba en la pleura parietal sin lesionar el diafragma, pasaba por arriba y se incrustaba por debajo de la escápula del otro lado, o sea, posterior, lo que vendría a ser a ese nivel. Quedó en el grueso de la pared torácica posterior. Exacto. Ahí va, quedó en el espesor, sí. Se veía el hematoma ahí en ese sector. Ya ahí, en la cirugía, ya veíamos dónde estaba la bala, ¿no? O sea, dónde estaba específicamente, no, dónde dejó el hematoma, la equimosis, y ahí donde el trayecto, nos imaginamos un trayecto por ver ese orificio posterior ahí. Que no llegaba a salir. Exacto. Subcutáneo quedó, entonces. No, sí que quedó en el grueso de la pared, digo, ahora tendríamos que verlo nuevamente, el paciente, pero digo, me parece que quedó en el grueso de la pared muscular en la parte posterior del tórax, ¿no? Excelente. Ahí se ve en la placa y no está incluso ni deformado el proyectil. Claro. Juan Castiglioni, que levantó la mano, y después Daniel Sánchez. Hola, buen día a todos. Muchísimas gracias por la exposición excelentemente explicada. Yo soy enfermero de puerta de emergencia y quería simplemente ir nuevamente a lo que comentó el doctor Folonier y poner en claro de que lo estamos siguiendo esta situación muy detrás, ¿no? O sea, hay todo un pre, que por ejemplo cuando nosotros vamos con el prehospitalario a asistir a este enfermo, no vamos al enfermo. Primero hay que solicitar apoyo policial. Luego, con el apoyo policial vamos a ir a escena, si la escena es segura. ¿Por qué traer esto? Porque se está convirtiendo en una enfermedad tiempo dependiente, como es el ACV, o sea, ya lo es, pero en el sentido de que se está agregando un tiempo extra que a la recepción del paciente suma muchísimo. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que el arribo del paciente cuando es recibido por el profesional es quien va a determinar al final si es clave 1 o no es clave 1. Claro. Entonces, nada, trayendo un poquito lo que decía el doctor Folonier, que me pareció excelente, el tema de ubicaciones, tiempos, distancias, estamos con buenos profesionales extranjeros que siempre son bienvenidos, pero realmente no disponen de un conocimiento geográfico y creo que en estas situaciones pesa muchísimo. Y bueno, nada, simplemente eso y agradecer a todos. Gracias, Juan. Sí, eso que dice Juan, el tema de la burocracia y la polidez, a veces empeora la atención, o sea, atrasa más todo. Bueno, Daniel, ¿qué querías decirnos? Sí, que Pablo sigue haciendo preguntas difíciles. Claro, sí. No, con respecto a la radiografía, miren bien la placa, no es una placa bien de frente, me parece a mí, ¿no? Está un poco descentrada, miren cómo están las clavículas, las cúpulas diafragmáticas, sobre todo la derecha, muy aplanada. Por ahí eso da la impresión, al no estar la placa bien de frente, estar, qué sé yo, por ahí la proyección no ha sido
frontal, sino que ha sido tomado un poquito de abajo, o una pequeña desviación de la colocación del arco del paciente, por ahí nos da esa imagen de que la bala puede estar en la cavidad. Sería bueno hacerle una buena teleradiografía de tórax a la distancia adecuada, al 1,80 m o 1,60 m, y con el paciente de pie, capaz que esta placa ha sido con el paciente en unidad de terapia intensiva, no lo sé, y por supuesto un perfil. Ahí vamos a ver bien la cúpula diafragmática, el borde superior del diafragma y exactamente dónde está colocado el proyectil. Pero repito, la incidencia de la radiografía también por ahí nos lleva a confusiones. Bien, perfecto. Bueno, no sé si alguien quiere opinar algo más. Si les parece, podemos entonces ir cerrando, diciendo, ya tuviste acá varias felicitaciones, me uno a las felicitaciones al equipo que trató este paciente. Es un excelente caso y nos aportó mucho, y sobre todo los aportes de Daniel, de Guillermo, de Pablo, de los más veteranos que nos enseñan todos los sábados y nos aportan mucho. Estos últimos aportes de la placa estuvieron muy buenos, y la buena noticia es que cada día se adhiere más gente al grupo. El doctor Manuel López, que está en España, es un gran aporte. Y saludar también a Donelli y a Guillermo de la Paz, los veteranos, más veteranos, que tienen mucha experiencia y nos han dado sus aportes. Y bueno, si les parece, podemos ir cerrando por el día de hoy, y nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias a todos. En este caso, amigos. Muchas gracias. A todos. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, saludos a todos. Felicidades.